A veces, dedicarse a redes sociales no tiene por qué tener siempre el mismo fin en común. Cuando yo empecé en redes sociales, tuve una historia totalmente diferente a la que usualmente el resto sabe conocer. Hoy en día lo uso más como un hobby. Si bien hace un tiempo empezó como un hobby, YouTube y otras redes sociales me salvaron la vida de forma literalmente en momentos de crisis personales. Sí, así es. Yo me metí en las redes sociales mientras estaba pasando por un momento bastante jodido. La gente que por ahí me sigue hace mucho tiempo no conocen el lore de vida que yo tengo en relación a redes sociales porque yo subo polémicas actualmente, pero les voy a contar un poco el lore de fondo de yo por qué empecé a utilizar las redes sociales y cómo fue que llegamos hoy en día hasta YouTube básicamente. Resulta que yo había empezado en redes sociales de la plataforma china que todos conocemos, que empieza con T y termina con OK, em, y bueno, básicamente yo lo hacía por hobby al principio, pero porque TikTok, lo dije, había tenido como una subida en cuanto a gente que veía el contenido, a diferencia de Musical.ly. Y yo lo vi como una plataforma que podía usar para impulsarme y de hecho eso fue lo que terminé haciendo. Y la verdad es que me funcionó muy bien, sobre todo en la época de pandemia, porque había mucha gente que estaba aburrida y tenía ganas de ver, no sé, algún contenido un poco más personal. Así que bueno, me funcionó bastante bien. La cosa es que yo no usaba TikTok solamente por diversión y por tratar de crear, no sé, un canal a futuro que hiciera plata o esas cosas, sino que yo lo usaba aparte por supervivencia. Y acá viene la historia de fondo. Yo antes, hace un par de años atrás, me fui de la casa de mis padres por una cuestión de que tenía problemas de convivencia con ellos, por una cuestión de que no me aceptaban por ser de la comunidad y bueno, todos los días vivíamos peleando, yo hice denuncias por violencia física y cuando me cansé de que me golpearan y me gritaran y me dijeran cosas, me fui de la casa y me fui de la casa de lo que sería mi abuela sin absolutamente nada. Cabe aclarar que no es la primera vez que yo me iba de casa, ya me había ido de casa varias veces y me habían vuelto a encontrar, pero llegó un punto donde básicamente, bueno, decidieron que ya no me iban a buscar porque yo no quería regresar y no quería estar ahí, así que me dejaron ser. Yo me fui, me empecé a quedar en casa de amigos y me vi envuelto en el problema de que no tenía ningún ingreso ni ningún dinero para poder sobrevivir, lo cual me llevó a un estado de crisis donde recurrí a las redes sociales para abrir donaciones y contar mi información sobre mi día a día y la gente podía ver como en una especie de blogs lo que yo hacía en el día a día de forma rápida y al mismo tiempo podía abrir donaciones para que la gente donara. En esa época, y eso que no estábamos en una buena época económica porque repito, era pandemia o estábamos saliendo recién de la pandemia. em, Hubo mucha gente, muchísima gente que me donó dinero y me ayudó a comer en el día a día. Yo dependía literalmente de las donaciones que me hacía la gente en ese momento para comer. Sea para comprar una pizza, para comprarme alimentos, etcétera. Y durante mucho tiempo, no les voy a mentir, estuve recibiendo ingresos bastante altos que me mantuvieron con vida. Obviamente eso no quiere decir que yo varias veces no comiera y no tuviera dinero para comprar medicación o etcétera. Pero la cuestión es que sobreviví. Después de casi 2 años haciendo eso, sobreviví y obviamente pasé a una mejor situación donde encontré un refugio donde ya de por sí había comida, no teníamos que poner nosotros plata para comprar comida, había comida sobre la mesa, que es lo más importante, porque uno a veces cuando se va de la casa de los padres, lo primero que piensa es dónde me voy a alojar para tener un techo, dormir, etcétera. Pero lo más importante es la comida y es por ahí algo que nosotros no pensamos. Y salí, yo me fui sin un peso porque primero que no podía, no tenía forma de generar ingresos porque mis papás no me daban dinero para absolutamente nada. Todo me lo compraban ellos, entonces si yo les pedía plata no me iban a dar, por ende no podía hacer ahorros. Y tampoco es que yo trabajara o tuviera algún ingreso de promedio. Estaba terminando recién el secundario, chicos. Una época bastante jodida. Entonces, bueno, yo me iba imposible generar ingresos o alguna fuente de plata. Y en ese momento a mí no se me había ocurrido realizar una denuncia para que se me proporcionara
una cantidad de dinero específica por mis estudios, porque yo, recuerden, estaba terminando mis estudios. Y una beca del gobierno yo no podía cobrar, porque según el gobierno, mi familia ganaba suficiente dinero en ese entonces como para yo necesitar una beca. Chico. Entonces, a pesar de que yo no recibía nada de ese dinero, el gobierno no me quería proporcionar ingresos. Entonces, yo me cagaba de hambre, literalmente. Llegó un punto donde, bueno, empecé a estar en otro refugio donde, como les digo, tenía comida, pero la comunidad que me seguía se empezó a volver un poco tóxica porque yo empecé empecé a generar ingresos vendiendo cosas usadas y revendiendo cosas que conseguía a precios muy baratos. La comunidad se empezó a volver un poco tóxica porque como me seguían dando donaciones, la gente, los haters más que todo, que nunca donaban, por cierto, me empezaban a criticar en qué yo me gastaba el dinero porque según yo era un estafador que quitaba plata a la gente, cuando eso era mentira porque ellos podían ver desde el punto A hasta el punto B mi vida existencial, literalmente colocaba actualizaciones, lo que hacía, lo que no hacía, etcétera. La gente podía ver hasta los tickets. Tuve que empezar a sacarle fotos a los tickets para que la gente me creyera de que yo estaba comprando alimento para mí y mi gata en ese momento y que no me lo estaba gastando en huevadas. Obviamente después yo me avivé, coloqué una denuncia para que me pagaran la mesada mientras yo estudiaba y empecé a recibir un ingreso ahora sí fuerte, por donde yo me podía comprar tanto cosas para mí como alimentos, como cosas para el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejé de pedir donaciones tan frecuentemente en TikTok y obviamente esa plataforma quedó bastante abandonada. A día de hoy la gente piensa genuinamente que yo simplemente, nada, ya no era tan entretenido porque estaba en una situación mejor. Y también lo dejé por este tema de que había mucha gente tóxica que me empezó a cuestionar en que yo me gastaba el dinero. Por ejemplo, una vez me hicieron una cancelación porque me teñí el pelo, porque un amigo me invitó a una peluquería y me pagó el corte de pelo y me lo tiñó gratis porque yo tenía mucha ilusión de teñírmelo, pero si lo hacía yo me iba a quemar el pelo. Me pagó la peluquería y la gente decía que yo me había gastado de la plata que me daban para la peluquería, ¿no? Entonces obviamente me cayó feo. Y bueno, al final, después de muchas vueltas y muchas cosas de yo decirle, primero, cuando ustedes donan, ya no pueden tener control sobre la plata que donaron, ya depende del influencer youtuber hacer lo que quiera con la plata. Segundo, yo estoy mostrando pruebas contundentes de que la plata no se va en pelotudeces. Y tercero, la gente que me hatea, porque eso era lo gracioso, la gente que me hateaba era la gente que nunca me donaba. Entonces les digo, no tienen ni siquiera poder de palabra para criticarme a mí las donaciones que me hacen otras personas. Es como criticarte yo en qué te gastas la plata y yo no te doné ni un peso, ¿entendés? Si vos me hubieras donado, te diría, bueno, tiene sentido, pero ni siquiera donaste un peso, ¿entendés? Ok. Desde ese entonces, como ya no fui tan intenso en cuanto a las donaciones de TikTok y dejé un poco abandonada esa plataforma, ya no recibo tantos ingresos. Empecé a trabajar en YouTube y si bien alcancé a monetizar el canal, que es un paso enorme, em, el canal original, porque este es el secundario donde yo cuento blogs y cosas sobre mi vida personal, no recibo ingresos. Yo les digo que cobro $3 por mes y necesito 100 para poder retirarlos. Sumado a eso de que quizás te quiten un poco por el tema de impuestos o etcétera acá en Argentina. Y sumado al hecho de que si vos haces contenido para la TAM, la monetización en la TAM no es la misma que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ellos les pagan muchísimo más. Las vistas de los gringos se pagan mucho mejor que las vistas por la gente de la TAM. Para monetizar bien lo de la gente de la TAM, tenés que tener, no sé, como 120.000 vistas, 200.000 vistas o más, o cerca de 1 millón, para generar ingresos en dólares a nivel decente. O sea, ni siquiera estamos hablando de, ay, cómo se me ve horrible el pelo, de donaciones a voluntad, sino de ingresos constantes. Yo me crié en la época de ver a youtubers y para mí era una ilusión dedicarme a YouTube o a redes sociales y monetizar haciendo cosas que me gustan, pero hoy en día me di cuenta que es casi imposible, primero con la competencia que hay, segundo porque el tiempo invertido obviamente no va a volver a re, y bueno, realmente esto uno lo termina viendo como hobby porque plata mucho no haces, a menos que seas un gran personaje y la gente te quiera mandar sponsors o cosas, no me pasó, nada, la cosa queda ahí. Así que si no conocías mi historia por las redes sociales, ahora la conoces y sabes que le puedes dar un uso personal que vos quieras a las redes sociales. Realmente las redes sociales tienen mucho potencial, tanto para socializar, como para obtener ingresos, como para lo que vos quieras.
pero tenés que ser bastante insistente y corriendo el riesgo de que obviamente eso te traiga consecuencias de gente que te critique, etcétera. Pero uno le puede dar uso a las redes sociales. Mi viejo me acuerdo que me decía, vos perdés tiempo usando redes sociales, nunca te van a ayudar en nada. Conseguí gente que me diera refugio. Hice amigos. Cuando yo no tenía amigos, necesitaba amigos para quedarme en casa, no tenía amigos. Conseguí amigos con las redes sociales. Conseguí ingresos porque mi papá en ese momento no me daba un peso de que yo me fui a mi casa. Conseguí asesoramiento legal. Chicos, no saben la cantidad de cosas en esa época que conseguí. Es más, hasta diría que conocí a mi esposo o mi pareja hoy en día oficial, que es la relación más bonita que tengo hoy en día, gracias a redes sociales. Así se los dejo. Las redes sociales tienen mucho potencial, por más que hay gente que no lo quiera ver. Hoy en día mi viejo lo ve y lo ignora todavía porque no soy una figura popular, pero si el día de mañana me hago una figura popular, recién ahí va a admitir que las redes sociales son una destello de incentivo, ¿no? Pero las redes sociales pueden ser lo que ustedes quieran ser si saben manejarlas correctamente. Saben cómo llamar al público, cómo usar redes, pueden usarlas, desusarlas y sacarles total ventaja. Yo todavía estoy pensando en cómo les voy a dar uso. Quizás vuelva a TikTok un tiempo, no estoy seguro, no me gusta mucho TikTok, pero veo que es una buena plataforma para impulsar el contenido. Estaría bueno que ustedes la sepan utilizar para lo que más les convenga, sea en su trabajo, en su arte, en su hobby, lo que ustedes quieran el día a día, obtener información que por ahí no obtendrían de alguna persona que no sea profesional. Usen las redes sociales para cosas buenas porque realmente tiene un impacto muy positivo. Es más, incluso gratuitos que puedes obtener. eh, en fin, hay un montón de cosas. Así que bueno, ya conocen mi historia por YouTube, los invito a ver los otros videos. Recuerden que voy a estar un poco más activo en mi canal principal y si no en Instagram, así que recuerden seguirme, pueden anotarse miembros del canal o si no, simplemente ayudarme con una suscripción. Y bueno, gracias por quedarse a ver, nos vemos en la próxima. Chao.